Respondemos a dos cuestiones en relación con los programas de prestaciones económicas del gasto del sector público, relativos a las transferencias sobre todo, ¿no? Uno son las pensiones y otro relativo al conjunto de las prestaciones económicas. La primera pregunta es ¿a qué concepto responden las siguientes definiciones? El salario mínimo que el trabajador estaría dispuesto a aceptar por trabajar es lo que se llama el salario de reserva. A partir de ese momento le interesaría ponerse a trabajar, a partir de ese salario. El cociente entre el dinero que asegura el seguro de desempleo y el salario normal de un trabajador es lo que se llama la tasa de reposición, en vista de la prestación sobre lo que estaba ganando anteriormente el sujeto. El hecho de que un salario mayor que el promedio de mercado incentive al trabajador a incrementar su productividad es lo que se conoce como la teoría de los salarios de eficiencia, que en su momento Shapiro junto con Stiglitz desarrollaron. Un poco esta teoría confronta la idea convencional de la economía neoclásica de que el ajuste en el mercado laboral puede justamente favorecer la competitividad y la productividad. Es al revés, más bien, sino que los salarios, el incremento de los salarios es lo que puede favorecer los incentivos a incrementar la productividad. El cociente entre la pensión y el salario medio recibido antes de la pensión es la tasa de reemplazo, algo parecido a la tasa de reposición, pero aplicado a las pensiones. En segundo lugar, indique cómo afecta a la sostenibilidad de las pensiones en España cada uno de los conceptos que aparecen abajo. Bueno, el más comentado es que la pirámide de población pues, afecta muchísimo a la sostenibilidad del sistema. Eso es cierto en el sentido de que en el sistema de reparto, que es el que tiene las pensiones en España, que es un sistema mediante el cual los trabajadores actuales, que son activos del sistema, están pagando mediante sus cotizaciones las pensiones de los trabajadores que están en situación pasiva, porque ya han pasado a situación de tercera edad. Cierto totalmente, es un sistema de solidaridad temporal. Sin embargo, el cambio en la pirámide de población no es el único factor. En el sentido, esto se está refiriendo aquí, si se reduce la natalidad porque las sociedades desarrolladas pues, necesitan más tiempo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Como ocurre en las sociedades occidentales, europeas o en Estados Unidos, la natalidad no crece y al mismo tiempo si aumenta la calidad de los sistemas sanitarios, la mortalidad pues se va reduciendo y la esperanza de vida va aumentando. Obviamente esto es un factor que hace que los que perciben las pensiones pues sean cada vez más y además más tiempo. De acuerdo, eso es un primer factor. Lo mismo cabe decir si es un sistema que parte del déficit de la seguridad social cuando ya no es sostenible, en el sentido de que los gastos del sistema de seguridad social superan a los ingresos del sistema de seguridad social, a las cotizaciones sociales, se pasa al sistema impositivo y aparecen las transferencias por parte del Estado para cubrir el déficit de la seguridad social. Es un poco la misma idea, ¿no? En el sentido de que lo progresivo permite que el sistema sea sostenible. El problema de todo lo que derive en impuestos o cotizaciones sociales como impuestos y progresividad del mismo también depende del sistema económico. Es decir, que si una economía no crece, está estancada, no consigues mantener los ingresos necesarios, por mucho que incrementes la progresividad. Entonces hay un factor de fondo que es macroeconómico, que es cómo conseguir que haya unas políticas públicas que permitan el crecimiento económico. Algo de lo que se está discutiendo ahora mismo, ¿no? Vamos a ver si vamos hacia un modelo basado en la etapa anterior de Europa, ¿no? Donde lo que primaba era el ajuste fiscal y la austeridad, y se ha visto que eso nos ha llevado a una etapa de estancamiento económico, o se va a unas políticas tipo Plan Marshall, pero centradas no únicamente en lo que se llama la política del helicóptero, de que fluya el dinero, que haya liquidez en el sistema vía relajación de la política monetaria convencional, sino también que esté destinado todos ese dinero que se pueda crear, esa nueva base monetaria, pueda llegar a inversiones productivas, porque en ningún momento se habló en el concepto keynesiano de que las inversiones tengan que ser en cualquier tipo de gasto, ¿no? Así que tiene que ser, para que sea sostenible a largo plazo, inversiones que impulsen la demanda, que produzcan ese efecto multiplicador sobre el consumo, sobre la inversión, que por tanto hagan que la economía se reactive. Bueno, un aumento de la productividad
también es un factor importante, pero justo para hablar de esto, de aumentar la productividad, en el sentido de que si se aumenta la productividad, en términos generales también es posible un aumento salarial, y si es posible un aumento salarial, pues ese aumento salarial también deriva un aumento de las cotizaciones sociales y por tanto hace sostenible el sistema. Estamos de nuevo en la misma idea, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que aumente la productividad? Políticas que incrementen el crecimiento económico. Entonces ahí está el debate en torno a qué políticas son las que hacen que una zona como Europa pueda recuperarse, ¿no? De una etapa de estancamiento o de una etapa de crisis como la que vamos a vivir ahora. Otros temas son los que vienen más abajo, que son los relativos a el aumento de la natalidad o la mayor tasa de actividad femenina, que están de alguna manera vinculados, en el sentido de que es la mujer la que cubre este tipo de tareas, evidentemente, ¿no? El aumento de la natalidad exige también un mercado laboral mucho más justo, en el sentido de que permita que la mujer trabaje y no se le penalice por incorporarse al mercado de trabajo. Entonces está vinculado a la siguiente, ¿no? Es bueno que haya mayor tasa de actividad femenina, porque entonces implica más población cotizando, pero al mismo tiempo también necesitamos esa natalidad, y como eso sí que depende evidentemente de la mujer, pues hay que hacer compatible la conciliación laboral, es evidente. Las dos medidas van en el mismo sentido y son positivas, ¿eh? Por un lado porque aparecerán nuevos cotizantes futuros, y por otro lado porque que la mujer sea más activa en el mercado de trabajo o que haya más tasa de actividad femenina es positivo porque implicará más cotizaciones. Y luego, ahí el último apartado de la F es que no se actualicen por la inflación, sino por un factor que es menor si aumenta la esperanza de vida de la población. Bueno, este factor justo es el factor que se ha llamado de sostenibilidad de las pensiones, que es tener en cuenta que las pensiones se actualizan en función de la esperanza de vida. Es decir, si aumenta la esperanza de vida, pues va a haber que pagar más pensiones y entonces habría que reducir el factor de crecimiento de las pensiones. Un poco esta idea, ¿no? Mientras que si lo aumentamos en función de la inflación es por otro motivo que tiene todo el sentido y que en la etapa del llamado keynesianismo de los años 50, donde se creó justo el estado de bienestar, se llamó el pacto keynesiano, que es donde los sindicatos, las organizaciones empresariales y el Estado convienen cuánto deben actualizarse salarios y pensiones, lo que se llamó la política de rentas. Y esas actualizaciones tienen que ver con que no haya una pérdida de capacidad de pago de los salarios que se han recibido o de las pensiones que se venían recibiendo, porque si no la inflación va comiendo capacidad de compra al salario y por tanto empeora las condiciones de vida de los pensionistas.